El pensamiento de Maximiliano de Habsburgo, a cargo de Ángela León Garduño, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Gracias, una disculpa. Pues empiezo porque ya es tarde. Bueno, por una parte este trabajo es un intento por dar una explicación del por qué sí se puede considerar a Maximiliano de Habsburgo como un personaje idealista, soñador y romántico de la historia nacional. Y por la otra es aprovechar justamente el recurso de sus narraciones de viaje para, atendiendo pues esta convocatoria, dar cuenta de las transformaciones que se estaban dando en el espacio, especialmente en las ciudades, y cómo se vieron estos cambios a los ojos del archiduque. Hago la aclaración que cuando digo idealista y soñador no lo expreso de manera peyorativa como lo hicieron sus contemporáneos, sino más bien considerando que él formó parte de toda una generación que vivió un tipo de cambios muy característicos de esa época, que causaron una crisis importante en la sociedad desde el punto de vista subjetivo. Y de eso va la primera parte. La segunda, digamos, es este intento por vincular este primer apartado con el asunto de la visión que tiene Maximiliano sobre las ciudades, aunque eso pues, de manera muy general por cuestión de tiempo. Cuando me refiero a Maximiliano como un romántico, lo sostengo a la manera en que Marshall Berman trató de explicar y comprender a quienes atravesaron las aventuras y los horrores, las ambigüedades y las ironías de la modernidad. Es decir, como un individuo desorientado y ofuscado, aunque siempre ansioso de conocer, dispuesto a evolucionar y con deseos de transformar su realidad. Como también lo expresa Berman, de las tres fases que integran la historia de la modernidad, la segunda fue una época en que se generaron grandes insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política, al grado en que quienes vivieron la Revolución Francesa y atravesaron el siglo XIX pudieron constatar la experiencia de sobrellevar la carga de dos mundos que no terminaban por abrirse camino a la modernidad y que por lo mismo generaron sentimientos contradictorios. El caso de Maximiliano es un termómetro de la crisis que experimentó la sociedad en vísperas de la segunda mitad del siglo XIX. Sus viajes son reflejo de observaciones que él mismo hizo en referencia al supuesto progreso y atraso de las civilizaciones que visitó, de las tensiones que le causaba el desarrollo de la industria y la explotación de los hombres, o del espíritu de la época característico de Marx, Nietzsche, Baudelaire y otros, que aún confiaban en la capacidad de los individuos para confrontar ese destino y mejorarlo. Recordemos que ellos son personajes que siempre van a estar, digamos, hablando en contra de lo que se está viviendo en ese momento. Al mismo tiempo, sus travesías ejemplifican décadas de una transformación del pensamiento político, económico y social que trastocó la manera en que se habían organizado las formas de gobierno, el trazado de las ciudades y las relaciones de poder, entre otras cuestiones. Y bueno, justamente en este trabajo yo tomé como instrumento de análisis sus viajes porque, así como lo decían en una primera ponencia el día lunes, digamos, los viajes lo que muestran es la subjetividad del individuo que está viajando, y en este caso también muestra sus aspiraciones políticas y su visión del mundo. Y por ejemplo, lo interesante de su primer recorrido en 1850 es que no solo va a demostrar pues, este interés que tiene por el mar y su talento para navegar, sino que le vale el inicio de una pasión, pues digamos, por reflejar o escribir acerca de sus aventuras y vivencias. Por falta de tiempo, pues no puedo explicar a detalle sobre sus escritos, pero basta con mencionar que la mayoría de ellos fueron publicados después de su muerte. Ahora, al parecer retiro algunos pasajes donde criticaba a la nación francesa, pero siempre se trató de quitar cuestiones que más bien eran de índole político, y lo interesante de la versión en francés de Recorridos de mi vida es que los editores ahí hablaban de que en lo general el archiduque había reflejado ahí el espíritu e imaginación pues, del autor, lo cual ayuda mucho a explicar, confirmar de lo que habla. Ahora bien, bueno, yo estoy segura de que ustedes saben estas opiniones que había en torno a él, de sus opositores, de su supuesta falta de carácter, ¿no? Que si tuvo autonomía o no para gobernar. Eso realmente no es algo que importa en este momento, pero lo que sí es las opiniones de sus propios partidarios, que lo que dan a entender es que en general pues era un hombre que no era muy entendido, y así lo reflejaban las palabras del clérigo Francisco Javier Miranda, que dijo que Maximiliano era un tonto con cualidad de poeta soñador más que del fundador de un imperio, o su propio
secretario personal Blasio, quien declaró que era más idealista y soñador que político. Entonces son opiniones que reflejan que en verdad era un personaje poco comprendido, ¿no? Muchos se preguntaban por qué se ponía a cazar mariposas, a recolectar plantas exóticas, a dar paseos, de repente se alejaba del bullicio, y evidentemente era y es un personaje, digamos, difícil de descifrar, pero pienso que ahí lo que falta es este elemento de análisis, como es el hecho de ubicar el personaje en su propio contexto, que era pues un contexto de acontecimientos que habían trastocado totalmente a la sociedad, como las revoluciones de 1848, el avance del liberalismo, el desarrollo del socialismo utópico, el desarrollo del socialismo científico también, así como las transformaciones, digamos, ya más visibles de la revolución industrial, pero también el origen de las repúblicas y la defensa de las monarquías. Entonces, todos estos factores evidentemente dieron origen a lo que se llama el espíritu de una época y una generación que, en cierto sentido, se apropió de ciertos valores, pero también negó otros que eran muy propios de la modernidad, traspasando pues las barreras geográficas, políticas, económicas. Y evidentemente, pues los miembros de la realeza no fueron la excepción, no estaban en una burbuja, y Maximiliano es uno de esos personajes que a través de sus poemas y sus aforismos externó sus angustias, sus temores, sus anhelos sobre el futuro, lo mismo que el idealismo por el pasado. Ahora, es probable que estas transformaciones se hayan visto con mayor claridad en sociedades en las que la modernidad avanzaba más rápido, especialmente en donde el capitalismo y la industrialización se habían extendido en todos los niveles, pero también es indudable que cada espacio se movía a su propio ritmo y pocas naciones podían jactarse de no haber sido trastocadas por la modernidad y sobre todo por la agitación de las grandes ciudades. Después de todo, las ciudades eran importantes campos de pruebas para las ideas que se buscaban aplicar a nivel general en un territorio, pero también eran la intención materializada de actitudes y comportamientos de una época. De ahí que Henry Lefebvre estableciera la imposibilidad de, cito, pensar la ciudad y lo urbano modernos en tanto que obras, sin concebirlos previamente como productos, pues como espacio cambiante eran y son un producto social. En cuanto al archiduque, a la edad de 18 años era evidente que una mezcla de melancolía y fascinación lo invadía cuando visitaba las ciudades. Por una parte, podía enlazar las mejoras urbanas y por la otra, glorificar los espacios donde predominaba la naturaleza y la arquitectura medieval. No es sencillo imaginar tampoco, digamos, cuál era el referente de Maximiliano para, digamos, decir qué ciudad era aburrida y cuál era llena de vida. ¿Por qué lo digo? Bueno, Viena y París, que son las dos ciudades pioneras en la modernización urbanística, iniciaron sus respectivas remodelaciones 2 a 10 años después de que Maximiliano hizo su primer viaje a Grecia y Asia Menor, cuando Napoleón III encargó dicho proyecto al barón George Haussmann y el emperador Francisco José a liberales como Friedrich Schmidt, Henry Furzel y Otto Wagner. Y de hecho, pues en 1850 la capital del Imperio Austrohúngaro todavía se encontraba cubierta por un extenso glacis que había servido como defensa contra los turcos, y también había una gran cantidad de fortificaciones producto de la revolución de 1848 por este miedo que tenían los monarcas de los ataques del pueblo. Desde luego, obviamente no está exenta la posibilidad de que Maximiliano ya conociera los proyectos que había para reordenar Viena, pero bueno, es probable que cuando hiciera estos viajes él más bien se haya dejado llevar por la comparación de un momento en el que, a pesar de que Viena, digamos, todavía tenía cierto atraso, pues el ordenamiento de su ciudad era muy distinto a la articulación espacial que caracterizaba las regiones del sur de Europa, donde las antiguas rutas comerciales todavía, digamos, moldeaban los caminos y la forma de vida. Y hasta entonces, por ahí lo interesante es que Maximiliano solo reconoce estos viajes, que ahí se puede llevar una vida con mucha tranquilidad, a diferencia, digamos, de lo que pasa en su ciudad natal. Y ese es un sentimiento que ustedes recordarán que lo acompaña hasta su muerte. De alguna forma él siempre buscaba espacios para pensar, para estar solo, pero no siempre lo experimentó de la misma forma, porque también, así como disfrutaba de la naturaleza, también admitió una especial fascinación por las ciudades donde la población pues contagiaba su vivacidad. Y en Grecia, pues esto es un ejemplo muy visible. Bueno, aquí está la Ringstraße, que habla de cómo se empieza a cambiar las ciudades a partir de esta época. Está en Viena. Esta es una cita, ¿no? Que es parte del texto, si gustan leerlo. Ahí lo que dice es que
habla de Patras, del sentimiento que le causó esta lozanía de la naturaleza, y resaltó que era un lugar en el que reinaba la paz y que afortunadamente la mano del hombre no había podido trastocar esa tranquilidad. Sin embargo, cuando viaja en 1851 a España, pues él, en su carácter de extranjero, dio pauta a hacer toda una cantidad de observaciones sobre la cotidianidad del país meridional y descubre costumbres que él creía perdidas en su ciudad natal. Se interna en diferentes ciudades como Andalucía, Sevilla, Granada y Valencia, y bueno, eso no significa que no haga ciertas críticas, sobre todo en el aspecto urbanístico, como el hecho de cuando habla de los paseos públicos, que él dice ordinariamente llamados alamedas, que eran comunes, dice él, en las ciudades más insignificantes, donde cada una tenía la suya. Entonces es interesante porque su opinión llama la atención por lo que significaba pronunciarse contra espacios que fomentaban la sociabilidad. Ahora tampoco es que tenga algo de raro porque las revueltas en Europa eran muy recientes, entonces la propia Viena, la organización espacial estaba siendo muy debatida entre si se mantenía la organización espacial de la ciudad antigua y medieval o por el contrario se fomentaban aspectos técnicos lineales como la Ringstraße y racionales en la construcción urbana. Lo indudable es que lo que pasa en Sevilla es que el pasado medieval lo envuelve de alguna forma, que es una característica de los románticos, a la manera en que estos lo rememoran, es decir, no con la intención de volver atrás. O sea, hay que entender esto, los románticos no quieren volver al pasado, sino que anhelan simplemente su autenticidad y el restablecimiento de una felicidad perdida. Esta cita de restablecimiento de una felicidad perdida es del propio Maximiliano, que da cuenta de que él cree que en ese entonces en la sociedad ya está totalmente perdida. Entonces es así que el archiduque confiesa haber aprendido a admirar la arquitectura morisca española, o lo exótico y místico de su estilo. También se haya impresionado por el recuerdo de sus antepasados cuando el español era el imperio más vasto. Entonces, de alguna forma está tratando como de recuperar su identidad. También existe, por ejemplo, a las corridas de toros, que se entiende que en ese momento ya no se estaban dando en algunas partes de Europa por el horror que causaban. Pero él dice, a mí no me importa, me gustan los tiempos antiguos, que evidentemente relaciona con estos tipos de eventos. Entonces, ese gusto no equivale a que él niegue su admiración por todo lo que absolutamente significaba la modernidad. Esto entendido como un tejido compuesto de muchos nuevos hilos que se entrelazaban con lo pasado. Entonces no era una ruptura en el sentido estricto de la palabra, la modernidad, aunque quienes estaban conscientes de su vorágine no dudaban en quererse desprender de su influencia, a pesar de que básicamente ya formaba parte de ellas. Es una característica de la modernidad. En ese sentido, Maximiliano era una viva imagen de estas ideas y valores y actitudes, y reconocía, por ejemplo, que, cito, gracias a ese admirable poder mecánico, el vapor, triunfo de las edades modernas, él podía viajar rápidamente. Entonces incluso hace viajes a Italia y Brasil, donde expresa se expresa a favor de la construcción de las nuevas vías de comunicación, como lo vamos a ver también en otra siguiente exposición. Pues la cuestión aquí cuando él llega de expandir las calles, de empezar esta cuestión del desagüe y demás. Entonces, es una convergencia de ideas que tiene. Entonces, de lo que sí se puede concluir es que el archiduque mantuvo una fuerte oposición a lo que él consideraba lo más convulsivo de la modernidad. ¿Y qué era esto? Pues la pérdida de la felicidad humana al interior de las ciudades. Esta cita que está aquí, yo creo que es de las más importantes, porque lo que él dice es que a él no le gustan las ciudades donde hay chimeneas, donde hay fábricas, donde hay molinos de viento, porque son las más fastidiosas y son aquellas que matan el talento y el corazón y convierten a los hombres en máquinas. O sea, es un pensamiento muy parecido a lo que habla Marx en ese entonces, Y bueno, esto evidentemente lo marca mucho porque Maximiliano además disfrutaba la convivencia con la gente del pueblo. Ya no lo mencioné aquí, pero también hay muchos pasajes en los que él habla de esta interacción que tuvo con los marineros, con la gente de los puertos, con los mismos pobres en el caso de la ciudad de Nápoles. Lo que no significa que no hubiera pobres en Viena, porque en ese entonces Europa estaba lleno de mendigos, pero bueno, lo interesante es cómo él habla de que esta sociabilidad se está perdiendo entre la gente. Y una cosa más antes de mis conclusiones es que al finalizar su cargo como gobernador general del reino lombardo-véneto en 1859, lo que se ve es que todos estos viajes finalmente le ayudan mucho a reconocer la importancia de un buen gobernante. Entonces se va viendo esta evolución que él tiene respecto a
haber visto primero solamente pasajes de la naturaleza y después empezar a darse cuenta de, por ejemplo, los esclavos que hay en el Brasil o los pobres que hay en Nápoles. Es decir, va cambiando mucho su pensamiento y su conciencia sobre la función que debe tener todo gobernante. Bueno, mis conclusiones. En este trabajo el objetivo se ha centrado en resaltar que los viajes de Maximiliano y sobre todo la literatura generada sobre ellos son una fuente a través de la cual es posible acercarse a tratar de explicar y comprender la personalidad que lo llevó a ser considerado peyorativamente como un soñador, idealista y romántico. Así, sus crónicas, sus poemas y sus aforismos deben ser estudiados como testimonio de un individuo que, como el Fausto de Goethe, pasó por varias etapas que convulsionaron su vida, pero que le permitieron ser un observador y crítico social en una época de grandes transformaciones. Para quienes conocen esta obra de Fausto, pues él termina muriendo y paradójicamente lo mismo pasa con Maximiliano. Como él mismo expresaba, las grandes acciones no podían medirse en la época en que se ejecutaba porque, cito, el presente no podía comprenderlas y solamente en el porvenir echarían raíces y sería posible medirlas y juzgarlas sin pasión conforme a sus consecuencias. Cierro cita. No obstante, aún ahora no es tarea sencilla explicar la complejidad de un personaje cuyas contradicciones fueron y han sido la base para restar importancia al periodo del Segundo Imperio. Su carácter de extranjero y romántico sin duda condicionaron parte de su manejo de las experiencias y de la interpretación de lo que veía y deseaba transformar, especialmente por la interacción que gustaba establecer con el pasado. De esta manera, a Maximiliano parece haberle ocurrido lo que Gil Villegas expresa al escribir. Cito, los impulsos de una generación determinada son capaces de atraer individuos de grupos generacionales más viejos o más jóvenes. Cierro cita. Y eso era evidente en su literatura epigonal. Ya no hay tiempo de explicar esto, pero bueno. Pero incluso en su defensa de la monarquía en tiempos en que las repúblicas emergían singularmente. Ello, sin embargo, no significó que el emperador se mantuviera ajeno a la realidad. Por el contrario, fue un individuo moldeado también por las corrientes de pensamiento contemporáneas como el liberalismo. No obstante, quizá la conjunción de ambas tendencias polarizadas fue lo que evitó que pudiera ser comprendido en su época y que lograra atraerse el apoyo del pueblo cuando el contexto político, militar y económico demandaba ideas y prácticas más objetivas. Gracias. Que se titula Contener y alejar el peligro. Los intentos fallidos de desagüe de la Ciudad de México durante el Segundo Imperio, a cargo de Iván Morales Garrido, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, comienzo la lectura. El 3 de octubre de 1863, Maximiliano recibió en el castillo de Miramar a una comisión de mexicanos enviada por la Asamblea de Notables con la finalidad de llevar el decreto mediante el cual el país adoptaría como forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria como único mecanismo capaz de asegurar los principios de libertad, propiedad y seguridad en México. Maximiliano aceptó el ofrecimiento el 10 de abril de 1864, evento que fue acordado con Napoleón III, a quien había confiado el proyecto liberal de su gobierno. Acto seguido, el archiduque partió de Miramar a México junto con Carlota el 14 de abril de 1864, llegando ambos a Puerto de Veracruz el 27 de mayo del mismo año y de ahí se dirigieron hacia la Ciudad de México. El Habsburgo traía consigo un proyecto liberal de gobierno, mismo que se hizo manifiesto, entre otras cosas, en un diseño de ciudad a través del cual pretendió transformar las condiciones sanitarias y la fisonomía urbana de la capital del país, con miras a convertirlo en una urbe moderna. Tal diseño contempló políticas para mejorar las condiciones sanitarias de la Ciudad de México, para alumbrarla, para crear jardines y, por supuesto, para salvaguardarla de las constantes inundaciones que venía padeciendo desde su creación en el siglo XVI. Las amenazas de las aguas provenían de los lagos del Valle de México, esto es, de los lagos de Texcoco, San Cristóbal, Zumpango, Culhuacán, Chalco, Huehuetoca y Xochimilco. Con un lenguaje demasiado técnico, las constantes noticias sobre el desagüe del valle publicadas en el Diario del Imperio permiten apreciar que entre junio de 1864 y diciembre de 1866, el gobierno de Maximiliano trabajó empeñosamente para llevar a buen fin esta tarea. Así, el día 4 de agosto de 1865, el Diario del Imperio publicaba que Maximiliano, ante la insuficiencia de los trabajos realizados para contener las aguas del Valle de México, ha querido ver por sí mismo el estado de las cosas. Cierro cita.
Con ese objetivo salió el día anterior hacia los puntos invadidos o amenazados por el agua, dictando en el acto una serie de medidas para prevenir accidentes. Una de las más destacadas fue ordenar que una comisión de ingenieros se ocupara tanto de los trabajos necesarios para alejar las aguas de las lagunas como los relativos al desagüe. Para el día 11 de septiembre del mismo año, el Ministerio de Fomento, a través del periódico en cuestión, exponía que el emperador, el día 5 del mismo mes y año, autorizó un presupuesto de 5,000 pesos para arreglar los daños ocasionados por las inundaciones que provocó el desborde de la mayor parte de los ríos que rodeaban la capital a causa de las abundantes lluvias. Meses después, el día 17 de noviembre de 1865, el emperador designó como director del desagüe del Valle de México a don Francisco de Garay, Abrosita, para ejecutar todas las obras necesarias con el importante fin de que cese la inundación de esta capital en el año próximo de 1866. Cierro cita. A don Francisco de Garay se le facultó para hacer todos los gastos necesarios para cumplir con este designio, obligándose a comprobarlos ante el Ministerio de Fomento. En consecuencia, Francisco de Garay informó al ministro de Fomento que el 19 de noviembre de 1865 procedía a iniciar las obras necesarias para librar al Valle de México de las inundaciones. Entre enero de 1865 y junio de 1867, cotidianas fueron las noticias que daban cuenta del actuar pormenorizado, tanto del director de las aguas del Valle como del ministro de Fomento para contener las inundaciones de la capital provocadas por el permanente desborde de los lagos del Valle de México. No obstante, la poca suerte del imperio obtenida en esta materia obedeció, en primer lugar, al hecho de que muchas de las acciones tomadas resultaron ser medidas de corto plazo. Al menos esa es la impresión que nos deja el análisis de la lectura de esas noticias. En ese sentido, resultan más reveladoras las palabras del director de las aguas del Valle de México, don Francisco de Garay, Abrosita. Nunca se ha pretendido que las obras que actualmente se ejecutan por la dirección sean un remedio radical para prevenir las inundaciones. Este solo podrá obtenerse con el desagüe directo del valle. Lo que hoy se hace solamente es contener y alejar el peligro. Cierro cita. De igual manera, los miembros de la administración imperial dieron a conocer otro tipo de dificultades cotidianas a las que tuvieron que enfrentarse para desaguar la capital. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1865, el ministro de Fomento, Luis Robles, comunicó al ministro de Gobernación que en la Junta de Ministros que se celebró el día 25 del mismo mes con miras a tratar el tema del desagüe, el desagüe directo del Valle, don Francisco de Garay, director de las aguas del Valle de México, externó ante Maximiliano que, lo cita, algunas personas entorpecen maliciosamente las obras que ya está ejecutando, y siendo esto de gravísimas consecuencias para la salubridad y el bienestar público, desea su majestad se averigüe quiénes son los culpables para que se les castigue. Cierro cita. El 30 de noviembre de 1865, don Francisco de Garay puso en conocimiento al ministro de Fomento que al iniciar las obras necesarias para cortar las aguas superiores del valle que bajan al lago de Texcoco, el día 12 del mismo mes tropezó, Abrosita, desde el primer instante con una oposición decidida, aunque pasiva, por parte de todos los pueblos y los particulares para conseguir los trabajadores indispensables. Ha sido preciso requerir el oficio a los alcaldes de los pueblos para que me lo suministraran, y solo después de reiteradas notificaciones se me han proporcionado algunos, aunque en corto número. Cierro cita. En el mismo espacio, el director de las aguas del Valle de México nos deja ver que aunado a la falta de hombres para realizar de una manera adecuada el desagüe de la Ciudad de México, se presentaron problemas de naturaleza geográfica, higiénica y de indiferencia por parte de las autoridades de los pueblos afectados por las inundaciones, quienes se mostraron indispuestos a acatar las instrucciones tendientes a ejecutar el proyecto de desagüe. Abrosita. El día siguiente, lunes, acometí con más de 40 hombres la ardua empresa de cortar la salida de las aguas acumuladas de los lagos de Chalco y Xochimilco, deteniéndolas en el puente del dique Calzada de Culhuacán. La violencia de la corriente y la escasez de los medios acumulados para el trabajo opusieron serios obstáculos para la ejecución del proyecto. En la mayor parte de los demás, en que no se nota la baja en el agua, es debido a la gran cantidad de inmundicias depositadas en ellas, que obstruyen las coladeras y atarjes. Antes de terminar, debo llamar la atención de Vuestra Excelencia sobre el hecho importante de que las autoridades de los pueblos pretenden ignorar completamente la nota que con fecha
15 remitió vuestra excelencia al prefecto político del Valle y por ese motivo no prestan a la Dirección de Aguas el apoyo de su autoridad. Cierro cita. Todos los reveses padecidos por el imperio derivaron en la aparición de una serie de agitadores que alarmaron a los capitalinos sobre la inminente inundación de la ciudad, hecho que la administración imperial buscó acallar. Abro cita. La cuestión del desagüe está a la orden del día. El público se agita y los cuentos más absurdos hayan cabido en su ánimo. Que los habitantes de México se tranquilicen. El gobierno no descansa para asegurar los intereses de la sociedad. Cada día que pasa se aleja más el riesgo de la inundación y las obras que ejecuta la Dirección de Aguas adelantan y se perfeccionan, habiendo producido ya excelentes resultados. Con el trabajo y perseverancia no dudamos se conjugarán todos los peligros. Cierro cita. En el siguiente número del Diario del Imperio, el gobierno de Maximiliano continuó tranquilizando a los habitantes de la Ciudad de México. Abro cita. Con el fin de poner de manifiesto los errores voluntarios cometidos por ciertas personas interesadas en alarmar al público para especular después con sus temores, es conveniente poner a este al tanto del estado que guardan las aguas en el valle y cuál es el progreso que se ha hecho en las obras que se ejecutan para libertar, hasta donde sea humanamente posible, a México de la inundación. Cierro cita. Los problemas de orden tecnológico también fueron determinantes a la hora de implementar el desagüe de la capital. Abro cita. El desagüe hecho por medio de máquinas es una idea natural, como muchas otras, que no pertenece a nada. Pero para ejecutar bien una operación de esta clase se necesitan elementos y conocimientos. Si en el mes de noviembre hubiese habido en México los aparatos necesarios, se habría puesto inmediatamente en planta los medios mecánicos, sin perjuicio de haber adoptado a la vez otros más eficaces. Esto, ¿qué prueba? Que los medios mecánicos empleados han sido insuficientes y que si en México los hubiera habido mejores, se habrían obtenido mejores resultados desde un principio. Cierro cita. El buen funcionamiento de la ciudad, la forma de sus calles y la necesidad de contar con una eficaz máquina desaguadora también fueron asuntos que complicaron la realización de los trabajos del desagüe. Al menos así lo dejó ver el prefecto político González de Mendoza, el ministro de Fomento. Abro cita. El descuido de las obras de construcción preparadas para salvar la ciudad, así como la omisión de no haber hecho los desasolves de los canales, atarquias y albañales, nos han conducido al estado en que estábamos hace 40 días. Y a peor situación iremos si no siguen con actividad los trabajos presentes y se preparan otros más importantes y más constantes para después. Las aguas han salido de la ciudad, se ha impedido que entren las de afuera y no queden más dentro de ella que las que siempre han molestado al vecindario. Por razón de la situación de la ciudad, mal nivel de sus calles, pues que unas están elevadas, dejando otras muy abajo, cuyas aguas no pueden salir porque no está completo el sistema de nueva superficie de calles. Esta operación, esto es, la desecación de la ciudad, no ha tenido más costo que el de 7 a 8 mil pesos que se han gastado por haber tenido que trabajarse día y noche incesantemente y que luchar con las malas tendencias y perniciosas miras de algunos empleados, que por causas que no es el caso examinar en este momento, o retardaban las operaciones o entorpecían los trabajos con estudiado afán. Otra de las causas que me impiden salir las aguas de la ciudad es, supuesto que tiene que hacerse de una manera mecánica, el asolve de todas las atarquias, tanto por la mala limpia o se puede decir ninguna de ellas. Se hizo el año pasado, cuanto porque la permanencia de las aguas en la superficie de las calles depositaba continuamente sedimentos que aumentaban el asolve, cuanto porque no teniendo libre tránsito los carros de ambas limpias, diurna y nocturna, dejaban aumentar constantemente el depósito de fango y basura. Con extraer las aguas de la ciudad no se habrá hecho aún lo que se debe, porque sería necesario, mientras éstas ocupen el valle a una altura mayor que el suelo de la capital, mantener en continua acción las máquinas que extraigan las aguas provenientes de 5 orígenes diversos. Primero, las sobrantes de las cañerías de los acueductos de agua potable en la ciudad. Segundo, el sobrante de los pozos artesianos que ya se mandaron moderar por medio de llaves económicas. Tercero, los residuos de la descomposición de todos los vegetales por resultado de la alimentación de los hombres y animales que existen en la ciudad. Cuarto, las infiltraciones hidroscópicas por resultado de la mayor presión de las aguas exteriores sobre las interiores, causas que son permanentes y constantes y que han dado en observar que la sola suspensión de un elemento de extracción de aguas en la garita de San Lázaro da por resultado el aumento momentáneo de las aguas en el interior del perímetro. Y quinto, la mayor o menor cantidad de las aguas pluviales en el periodo próximo. Bien, es necesario, de igual manera, sujetar las fuentes de la ciudad a llaves económicas,
y esto dará dos beneficios. El primero, disminuir las aguas del interior y producir un sobrante cuantioso que aumentará el capital y rentas del ayuntamiento, haciendo disfrutar a mayor número de casas los beneficios del agua potable. Pero es de todo punto cierto que para lo demás las máquinas son absolutamente indispensables y estas en ejercicio continuo, pues que estando la laguna más alta que las calles de México. La corriente es nula y la necesidad de extraer las aguas mecánicamente absoluta. Cerro Cito. En el mismo documento, el prefecto político hizo la siguiente recomendación para librar a la ciudad de futuras inundaciones. Pasando a examinar la cuestión futura, esto es, impedir que la ciudad se inunde en el próximo periodo de las aguas, el que suscribe dirá que sin juzgar de los medios que deban ponerse en acción para bajar el nivel de la laguna a menos altura que las calles de México, lo que si se consigue habrá librado a México de un gran peligro, pero si esto no se logra, prontas y ejecutivas medidas deben dictarse para evitarlo. La primera, limpiar perfectamente todas las atargias, canales y zanjas del perímetro de la ciudad. Segundo, levantar en este un muro que irá subiendo proporcionalmente a la necesidad para encontrarnos circundados prontamente y aprovechando el que en mucha parte existe, aunque destruido en otra y con útil objeto formaron nuestros antepasados. Establecer máquinas fuertes de vapor que pongan en movimiento aparatos capaces de extraer aguas comunes y pluviales que caigan en el periodo de las lluvias. Dictar reglamentos de policía y buen gobierno que faciliten estas operaciones y como quiera que el servicio de estas máquinas, su inundación y conservación originarán un gasto de bastante consideración, grabar interinamente la propiedad y otros ramos en la cantidad estrictamente necesaria para cubrirlo. Entre enero y junio de 1867 no encontramos noticias relativas al desagüe, quizá porque los eventos políticos adquirieron mayor protagonismo en la escena nacional, pues Napoleón III retiró sus tropas de México entre noviembre de 1866 y 1867 ante el avance prusiano en Europa, haciendo las cosas mucho más difíciles al insostenible imperio de Maximiliano. De hecho, la salida de las tropas francesas se anunció desde enero de 1866. En junio, Juárez estableció el gobierno de la República en Chihuahua y en diciembre ya estaba en Durango, por lo que el fin del imperio era inevitable. Miramón y Márquez, ya de regreso, fueron los principales jefes de las fuerzas imperiales y en diciembre de aquel año mantenía 4 plazas fuertes. Ante tales tensiones políticas, el proyecto del desagüe de la Ciudad de México y del Valle de México propio del imperio no pudo consolidarse. El mismo estuvo inmerso en una etapa de constantes cambios que abarcó la formulación de nuevos proyectos, reestructuraciones administrativas e inicio de obras, hasta la suspensión de los trabajos. El proyecto del desagüe del Segundo Imperio se unía, así, a las tentativas que durante siglos distintos gobernantes encargados del poder central, esto es, reyes, presidentes y emperadores, implementaron, pero que resultaron insuficientes porque en la mayor parte de los casos no pasaron de ser meros proyectos y buenos propósitos. Habrá que esperar hasta la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República cuando para que se dé inicio el desagüe general del valle a través de la creación de una red hidráulica como parte de ese proyecto de construir y consolidar un sistema de dominación y control político ideológico sobre la sociedad mexicana. En consecuencia, entre junio de 1864 y junio de 1867, la Ciudad de México continuó siendo un espacio mal alumbrado, carente de orden, poco saludable e inundado. Paradójicamente, el problema de fondo que originó las dos últimas cosas, en tanto problemas sanitarios existentes desde la época colonial, más allá de la expansión de los límites geográficos de la capital y del hacinamiento que trajo consigo, aunado a los hábitos poco higiénicos de sus habitantes en torno a tirar basura, heces, desperdicios e inmundicias en las calles, y que tanto los distintos gobiernos coloniales como los propios del México independiente, incluido el de Maximiliano, no pudieron comprender a cabalidad, fue el relativo a que los diversos proyectos de desagüe que se pretendieron echar a andar para combatir las permanentes inundaciones de la capital obedecieron a una lógica occidental de orbe que, a diferencia de las lógicas urbanísticas prehispánicas, poco correspondió con la dinámica de una ciudad ubicada en un entorno lacustre como lo ha sido la Cuenca de México. Habsburgo a Morelia, octubre de 1864, de Andrea Villanueva Márquez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días a todos.
Bueno, este trabajo tiene como objetivo brindar un bosquejo breve pero preciso de lo que ocurrió durante la visita del emperador Maximiliano de Habsburgo a lo que es la ciudad de Morelia, Michoacán. Gracias. Bueno, como les decía, este trabajo lo que trata de establecer, de caracterizar, es saber qué lugares visitó, conocer el reaccionar de la gente ante este hecho histórico, y para ello pues me he basado en consulta bibliográfica, además de fuentes hemerográficas, algunos de los periódicos que se establecieron ahí en Morelia, y además de algunas cartas y de las actas de cabildo del ayuntamiento. Bueno, con la instalación de lo que fue el Segundo Imperio no me voy a meter tanto en lo que es el contexto, porque bueno, ya todo se ha hablado. Más que nada se trata de ver, o se necesita, hay que tener una necesidad ya para este momento de unificar lo que es el imperio, de consolidarse como pues el gobierno legítimo, ¿no? Para ello, realizar este primer viaje dentro de lo que es el territorio de México, pues representa para Maximiliano la oportunidad de primero conocer el territorio que va a gobernar, y segundo, pues también aliarse con la población, ver las necesidades, ver todo, características de todo lo que pues ahora le corresponde. Para ello, pues Michoacán va a ser considerado uno de los estados que pues más complicaciones se le va a tener a la intervención francesa. Es considerado uno de los estados que pues más problemas le va a dar, y aunque no fue ocupado en su totalidad por las tropas francesas, es también uno de los que pues se le considera ya como un adherido al imperio. Se hace un acta en algunos de los municipios de ahora, y pues se hace todos los procesos para que ya se establezca como adherido al imperio. Además, se establecen varias guarniciones imperiales en lo que fue Pátzcuaro, La Piedad, Zamora y, bueno, principalmente Morelia. Las tropas francesas van a llegar a la ciudad el 30 de noviembre de 1863, y, bueno, el gobierno republicano que pues se tenía ahí va a cambiar su lugar a Uruapan. Entonces, bueno, los republicanos se van a Uruapan y dejan a los franceses ya en Morelia. El ayuntamiento se cambia, empiezan ya nuevos prefectos, los prefectos imperiales conocidos así, y bueno, se hace una reorganización total del ayuntamiento. En este caso, bueno, ya cuando llega también, bueno, la imagen de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegando al puerto de Veracruz. Les decía, bueno, no me voy a meter mucho en el contexto para no tener tiempo. Dentro de todo este viaje, pues Maximiliano sabemos que va a visitar varias ciudades. Una de ellas pues es Querétaro, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende, el pueblo de Dolores y León. Finalmente también, bueno, llega a Morelia. Esto es desde meses antes se da ya la noticia en Morelia de que va a llegar el emperador, para lo cual tanto lo que es el ayuntamiento como el clero, como la iglesia, el cabildo eclesiástico, pues ya hacen sus organizaciones, e incluso está ya estipulado en algunas actas de cabildo cómo es que se van a dividir la cuestión económica para hacer pues la bienvenida en grande al emperador. Uno de ellos pues es la organización en cuanto a las calles. Las calles, bueno, la situación en la ciudad era deplorable. Estaba lo que fueran los pozos, había muchos encharcamientos que se hacían, y esto provocaba muchas enfermedades, una de ellas la tifus. Entonces se tenían varios casos de enfermedades de acuerdo a esto, y bueno, para ello la llegada del emperador significaba el cómo vamos a tener a tantas personas enfermas y cómo vamos a tener estas calles así. Entonces es ahí, hasta ese momento, cuando empiezan a la reconstrucción total, pero nada más de las calles por donde se supone iba a pasar el emperador. Incluso se pintan edificios, se reconstruyen algunas de las casas que también estuvieron por parte de la guerra, entonces se reconstruye todo por donde iba a pasar el emperador, y esto
pues también provoca que pues muchas personas hagan la crítica, ¿no? En algunos periódicos se establece, más en los periódicos republicanos, se establece pues la crítica de cómo era posible que pues nada más cuando venía alguien importante pues empezaba la reconstrucción total y empezaban a ver a los enfermos. Entonces, y se empezaban a procurar por ellos. Pues básicamente lo mismo pasó, un caso así 2016 cuando llegó el Papa al Morelia, pues fue lo mismo. La reconstrucción de calles también se dio nada más por donde iba a pasar, la pintura de los edificios, de las casas, solamente cuando por donde iba a pasar se reconstruyó, y lo demás, bueno, sigue igual, pero bueno, eso es aparte. Para el caso nuevamente, bueno, de Morelia, se da la Comisión de Obra Pública. En la Comisión de Obra Pública, que ellos fueron los encargados de arreglar todo este tipo de calles, asimismo se da la desecación de los pozos, por lo que les mencionaba que provocaban muchísimas enfermedades. Entonces todo esto se comienza a arreglar, todo está preparado, prácticamente fueron 2 meses los que se dieron para arreglar todo este tipo de cuestiones. Para la mañana del 11 de octubre de 1864, pues hace su entrada triunfal Maximiliano, pero para sorpresa de todos, Maximiliano llega primero montando a caballo, lo cual pues era una sorpresa para todas las personas. Se reunieron muchísimas personas de todas las clases sociales, bueno, se establece que de todas las clases sociales estaban inundadas las calles para el recibimiento, para conocer al emperador. Y pues llega montado a caballo, no en un carruaje dorado como todos pensaban. Pensaban verlo portar pues un traje sastre o un traje militar, más sin embargo llega vestido con pues un traje sencillo de pantalonera negra con botones de plata, chaleco negro, chaqueta blanca, sombrero de ala ancha y una vistosa corbata roja. Es decir, como todo lo que para ellos es el llamado chinaco, este personaje que pues también era parte de los republicanos. Entonces para todos es una sorpresa, incluso pues más que nada para la iglesia. ¿Cómo es posible que el emperador llegue vestido así? Pero bueno, eso fue grandes críticas, tanto de la iglesia como también de los mismos republicanos. Asimismo, se adornaron las calles también con los llamados arcos. Bueno, estos son arcos que se tienen, las litografías que son, por así decirlo, de México y de Puebla, me parece. No tengo del caso de Morelia, nada más aquí pues para mencionarlo. Pero sí se habla en el libro de Eduardo Ruiz sobre la historia de la guerra de intervención en Michoacán. Se habla ahí de que pusieron también muchísimos arcos llenos de flores, que eso fue ahora sí que toda la cuestión económica por parte de la iglesia, y en uno de ellos incluso se colgó, se hizo la estructura para colgar a una niña güerita y vestida de ángel para darle recibimiento al emperador. El primer día llega ya y se le va a recibir en la casa del señor José Manuel María Malo y su esposa la señora Francisca Román de Malo. Estos dos personajes que eran de alta alcurnia en Morelia, y esta casa que pues también ahorita actualmente es lo que se conoce como el Museo Regional Michoacano, que este edificio de estilo barroco es el que pues las mismas personas, el mismo señor José Manuel Malo, pues él se propone para hospedarlo en su hogar. Para Maximiliano, de acuerdo a algunas cartas que se tienen, pues establece que pues para él veía la estructura como un gran palacio, y que el recibimiento fue muy cordial. Para ello también es el primer nombramiento que hace durante todo el viaje que él realiza, y le designa el nombramiento a la señora Francisca Román de Malo como dama de honor de la emperatriz, por el gran hospedaje que le da, por el gran recibimiento, y pues durante 7 días pues toda la atención que le da. Es por eso que le da ese nombramiento.
Siguiendo con este mismo día, el día que llega, también se da la comisión de cabildo eclesiástico, se ofrece, van con él, porque le tienen pues preparado una misa en catedral, la cual él rechaza. Esto es algo que también, bueno, es algo mal visto por la iglesia, porque bueno, él dice que se siente cansado, que pues no, que no quiere, que más adelante. Entonces ahí pues ya empezamos mal, ¿no? Pues como saben, bueno, con los que debe de quedar principalmente bien, que también son los que lo invitan a Morelia, es el cabildo eclesiástico y pues los de Zaira el primer día. Entonces, y en cambio, ese mismo día realiza algunas visitas de carácter social, porque va a las cárceles de hombres y de mujeres. En las cárceles de hombres, bueno, se encuentra con personas que pues van vestidas igual que él, los chinacos. Entonces no es muy bien recibido, empieza pues las ofensas de las personas y pues se marcha. Ve precisamente cómo es que se tienen a estas personas, y en el de mujeres pues es un poquito mejor tratado. Incluso bueno, se tiene el registro de que muchas mujeres incluso le piden perdón por lo que habían cometido y que pues las ayude. Después ya se dirige a catedral para hacer una misa. Y el siguiente día, miércoles 12 de octubre, el emperador va a asistir nuevamente temprano a misa, va a visitar el seminario, va a visitar la biblioteca, que también, si alguna vez pues visitan Morelia, pues también ya tienen que visitar el Museo Regional Michoacano, el seminario, la biblioteca pública, en donde encontramos muchos libros que vienen de ahí. Entonces todo esto lo visita Maximiliano, se queda sorprendido por toda la cantidad pues de cultura que hay, porque también hace algunas pues críticas muy buenas acerca de la ciudad. Asimismo, ese mismo día da también algunas audiencias y se dedica a la solución de varios problemas. Uno de ellos era el alto precio del maíz. Si bueno, yo que revisé un poquito el caso, ya se venía viviendo desde meses atrás, porque el precio del maíz iba subiendo. La persona más importante, comerciante importante, era el que lo estaba subiendo, y fue a partir de Maximiliano que hablan con él. Incluso se tiene ahí que le da un poco de dinero para que baje el precio pues a todas las personas, porque es algo que pues se necesitaba en ese momento, pero con el alto precio pues no se podía tener. Entonces él hace ya el contrato bien, le da solución a esto. Y bueno, ya pues el comerciante no tiene de otra, entonces pues acepta y se da solución a esta situación. Asimismo, para el día siguiente, que es el jueves 13 de octubre, también se van a dar varias visitas. Visita el hospicio de pobres y algunas escuelas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos también que va a visitar algunos hospicios también para ver la situación en la que se encontraban. Las escuelas, incluso, más que nada, estas que estaban pues por parte de las iglesias, y bueno, también les da algunas soluciones para reparaciones de las mismas, porque también se encontraban algunos edificios en situaciones deplorables. Asimismo, brinda varias audiencias. Esto más que nada también para darle solución a otros problemas ya personales de personas de ahí mismo de Morelia. Y también aquí lo que se puede destacar es la reunión para la construcción de un ferrocarril. Era una necesidad ya la cuestión pues del comercio para toda la parte del territorio mexicano. Por tanto, una de las propuestas que él tiene junto con su comitiva es la instauración de un nuevo ferrocarril. Bueno, no se realiza, ya todo lo que vemos del ferrocarril pues ya va a seguir con la época de Porfirio Díaz, pero bueno, se tiene ya el proyecto, incluso se tiene de dónde a dónde va a pasar. Aquí, bueno, de Guanajuato a Morelia. Entonces ya se veía este proyecto, más que nada también para darle una ventaja también a la ciudad de Morelia en la cuestión comercial. Después seguimos con el viernes 14 de octubre.
en el cual se da una cena baile en una casa del Portal Matamoros. Bueno, ahí está una foto antigua de la hora del Portal Matamoros. Y bueno, en esta es también una relación que tiene muy cercana a la sociedad moreliana. Decíamos en la presentación, en la primera ponencia, la interacción con el pueblo. Sí, Maximiliano aquí, bueno, eso fue en Europa, bueno, aquí en México y en Morelia, pues él trata de interactuar con el mismo pueblo. En algunas cartas con Carlota mencionaba, bueno, es que hay muchas mujeres morelianas, muy hermosas por cierto, él lo menciona, y decía, pues es que se me avientan, y es mucha, como decía, se me avientan encima y quieren tocar mi barba, etcétera, ¿no? Entonces, y pues eran personas, decía él, pues muy efusivas. Entonces, pues todo esto lo establece en algunas de sus cartas con Carlota incluso. Y bueno, también habla ya de la ciudad. Voy a citar también que lo encontramos esto también en la correspondencia, y está en el libro de Corti, y cito: en Morelia, la ciudad más peligrosa y políticamente más difícil del imperio, fui recibido con un entusiasmo que todavía no había visto nunca en mi vida. Apenas si podía avanzar con mi caballo, y cuando me apié, la multitud casi me ahogaba. Es un pueblo inflamable, y por eso también peligroso. La ciudad es muy hermosa, tiene ricos palacios construidos con sillería, y una maravillosa catedral también de sillería con 2 altas torres. Bueno, termino la cita. Pues ahí, como les mencionaba, ¿no? Michoacán era un territorio que considerado como uno de los más problemáticos y más difíciles para la intervención francesa. Mas sin embargo, pues sí había esta necesidad de que viniera Maximiliano para, según él, poner también este orden y ver que estaba preocupado por la misma sociedad. Finalmente, pues ya aquí el sábado recibe una comisión de la Junta de Caridad, en la cual también se establece, él dona de su caja personal 1,500 pesos para la realización de un hospital civil en el exconvento de la Merced. Y aquí este personaje que ven ya finalmente, pues es uno también de los más emblemáticos, el licenciado Antonio del Moral. Él lo nombra como prefecto político. Él es un conservador independiente, y aquí también se muestra cómo es esta división, ¿no? De que pues tanto liberales había moderados, radicales. Sí, gracias. Perdón. Bueno, y de los conservadores, pues este personaje también era un conservador que, a pesar de la ideología conservadora, no estaba de acuerdo con el imperio. Hace su renuncia 4 veces, hasta la cuarta es cuando Maximiliano se le acepta, de decir, bueno, está bien, ya no vas a ser prefecto. Pero estos son los nombramientos que realiza. Y bueno, conclusiones. Aquí tenemos pues un bosquejo en breve de lo que realiza. Hace visitas a instituciones, a establecimientos públicos, otorga condecoraciones, va a decretar nuevas leyes y normas, decreta los cargos públicos en el caso del licenciado Antonio del Moral, y bueno, va a brindar ayuda monetaria a pobres, a algunas instituciones para su manutención. Pues esto es lo que hace durante su recorrido, 7 días en los que está en Morelia, todo lo que las actividades que realiza. Y bueno, pues deja ver tanto una persona humilde y pues también las estrategias políticas que utiliza. Ya para no nada más, muchísimas gracias por la atención. Vamos ahora con la ponencia del sitio por Porfirio Díaz en la Ciudad de México, del 12 de abril al 21 de junio de 1867, a cargo de Tania Santana Saucedo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias.
Muy buenos días, agradezco la oportunidad de estar aquí y efectivamente voy a hablar acerca del sitio por Porfirio Díaz en 1867, justo al final del imperio. A diferencia de otras ciudades, el papel de la Ciudad de México durante el Segundo Imperio pasa a segundo plano, debido a que no es un punto estratégico ni en lo militar ni en lo económico, solo conserva importancia en lo político, al ser sede del gobierno. Su carácter simbólico se mantiene intacto, como lo menciona Anton von Magnus. Los mexicanos, después de tantos cambios en sus gobiernos republicanos, se han acostumbrado a considerar como gobernante legítimo a quien esté dominando la capital, y sobre todo el Palacio Nacional, que desde siempre ha sido la sede del gobierno. Incluso en la política internacional solo se reconocía el gobierno que se encontraba en la capital. Esto tiene un carácter simbólico, pero desde la Nueva España, incluso desde antes, siempre el centro del país, esta ciudad, se mantiene como el lugar más importante, aunque no lo sea tácticamente. Al partir Maximiliano de Habsburgo a Querétaro, los ojos de la nación y del mundo se enfocaron en esa ciudad. Desde que comienza el sitio de Mariano Escobedo hasta el fusilamiento del emperador en el mes de junio, la historiografía y los testigos solo mencionan a la Ciudad de México como la plaza donde Leonardo Márquez conseguiría refuerzos, armas y dinero. Días después se conoce como la plaza donde Márquez se encontraba sitiado por el general Díaz. Con base a lo anterior, esta ponencia pretende mostrar cómo se dio el sitio en la capital, cómo lo vivió la sociedad y lo que implicó para el triunfo de la República. La ciudad antes del sitio. Desde enero de 1867 era evidente la decadencia del imperio. La salida del ejército francés era un hecho. Los rumores de que Palacio Imperial y la residencia de verano, Chapultepec, se encontraban casi inhabitables porque gran parte de los muebles ya enviados a Veracruz estaban siendo malbaratados, no era nada alentador para los imperialistas. El temor de lo que podía pasar al marcharse del ejército francés se agudizó después de un ataque que sufrió la ciudad de Texcoco por los republicanos, ya que representaba la posibilidad de una batalla decisiva en el Valle de México, quizá hasta en las propias calles de la capital. En este contexto, durante la junta convocada por Maximiliano el 14 de enero, presidida por Teodosio Lares, explica Magnus que este manifiesta: en la capital debían evitarse las calamidades de un sitio, y la solución final debía intentarse en otro lugar como Querétaro, donde, como había muchos adeptos al imperio, se concentraría el mayor número posible de fuerzas que comandaría el propio Maximiliano. En la mañana del 5 de febrero se inicia la evacuación de las tropas francesas. Las personas que presenciaban el desfile lo hacían en medio de un silencio muy significativo. Mientras desde mediados de febrero las tropas republicanas se dirigían hacia el sur con intención de agruparse en derredor de la capital. Poco después, Porfirio Díaz, general en jefe del ejército y línea de Oriente, en un comunicado con fecha del 1 de marzo, que menciona Miguel Galindo, deja en claro cuál es su objetivo. Conciudadanos, después de sufrimientos sin cuento y gloriosas victorias en todos y cada uno de los estados de la línea, los ilustres jefes del ejército de Oriente han acudido a mi llamado para arrojar de Puebla y México a los que, vencidos en 1000 combates, aún pretenden disputar a la nación sus destinos providenciales. Después del triunfo del 2 de abril, Díaz reitera su intención de tomar México, como lo manifestó en un comunicado que encontramos en sus memorias. En uno y otro caso, muy pronto estaré sobre el valle, para acudir en auxilio del ejército del norte o emprender sobre México, según mejor convenga. Sírvase usted ponerlo expuesto en el superior conocimiento del ciudadano presidente de la República, asegurándole de nuevo las seguridades de mi respeto. Este punto es importante porque realmente no hay una orden directa a Porfirio Díaz de llegar a la Ciudad de México. Realmente va improvisando después de Puebla y tiene mucho que ver la cuestión de Márquez, el irlo siguiendo, que lo trae hacia la ciudad. Durante el sitio. Desde antes de formalizar el sitio, las comunicaciones con la capital ya se habían cortado. Solo se podían enviar cartas en forma de cigarrillos o en formatos muy pequeños para no llamar la atención. Las transportaban indios bajo el riesgo de muerte por espionaje, la que provocó la incomunicación con el cuartel general imperial. Este medio de comunicación era bastante peligroso para todos los comisionados para llevar los mensajes por dos cuestiones. Una,
pues muchas veces los cigarros se fumaban, se confundían con los cigarros de verdad y entonces se perdía el mensaje, y hay varias anécdotas. Y la otra es que eran muy pequeños, describen que eran como una especie de cuadro recubierto todo con cera para que los indios en el camino, si eran encontrados, se los pudieran comer y entonces ya no tuvieran ningún algo que los incriminara. Pero también eso hacía que conforme iban corriendo para entregar el mensaje, la cera se derretía y entonces el mensaje ya era inteligible. Entonces, también por eso no llegaban los mensajes. El presidente del Consejo de Ministros, Teodosio Lares, los generales Ramón Tavera, jefe de guarnición, y Tomás Ojoran, prefecto de la ciudad, tomaban las medidas necesarias para la defensa. El 19 de marzo, en Querétaro, el emperador nombró el lugarteniente general del imperio a Leonardo Márquez, quien consiguió abrirse paso entre las líneas enemigas y dirigirse por las montañas a la capital, a la que llegó el día 23. A su arribo destituyó a Lares y nombró al general Santiago Vidaurri ministro de Hacienda. Después decretó empréstitos forzosos para la defensa de la ciudad. Desde el momento en que Maximiliano nombra a Márquez lugarteniente, ya es una decisión bastante controvertida. Una, por el conflicto que tenía Márquez con Miramón, que ya era bastante declarado desde Querétaro, y la otra porque Leonardo Márquez desde la Guerra de Reforma tiene muy mala fama, entonces no es bien recibido ni por los conservadores, por los republicanos tampoco, pero tampoco por la población de la Ciudad de México. Era un personaje que no querían adentro y mucho menos a cargo de la ciudad. Durante esos días el desaliento del gobierno imperial y la desmoralización de las tropas era evidente. Los alimentos y el forraje no solo eran excesivamente caros, sino que pronto escasearían. La población se encontraba tensa. Los rumores de un sitio a Querétaro por parte de los republicanos no podían verificarse. Una especie de rechazo a los extranjeros se veía en el gobierno y en la población. Magnus describe: el odio a los extranjeros se siente hasta en el propio gobierno imperial, pues como ya no existe el temor a una intervención europea, se opina que por los pecados de los franceses pagarán todos los europeos. A finales de marzo, la ciudad de Puebla se encontraba sitiada por el general Díaz. Márquez decide partir para auxiliarla, dejando la seguridad de la capital en manos de Tavera. La empresa de Márquez es un fracaso total. Pierde las batallas de Puebla y Guadalupe y Loreto, lo que lo obligó a regresar a la capital. Porfirio Díaz lo sigue muy de cerca con la certeza de que la persecución terminaría con un sitio a la Ciudad de México. Márquez llega la noche del 10 de abril a la capital con los restos de su columna destrozada y pregonando con su triste aspecto las derrotas. Este hecho importa porque aquí es donde se manifiesta que es más importante lo que digo o lo que muestro. Márquez llega diciendo que el imperio está a punto de ganar y que todas las cosas van bien, y aunque él haya perdido las batallas, el imperio sigue adelante. Cuando entra a la capital va pregonando esas ideas, pero todo su ejército, bueno, lo que queda de su ejército viene con la moral por los suelos y se presenta cansado y derrotado, que era lo más significativo. El sitio de la capital comenzó el 12 de abril. El ejército de Porfirio Díaz tenía la posibilidad de tomar la ciudad por medio de un asalto, pero las consecuencias hubieran sido terribles, como menciona Galindo. Afortunadamente estaba de por medio el general Díaz, el hombre juicioso y prudente, que se había impuesto la ley de sacrificar la impaciencia del triunfo al cuidado de sus consecuencias, que haciendo a un lado la tentación de tomar la capital por un golpe de mano, en razón precisamente de las escenas que preveía debían seguirse y de los actos de sangriento rigor que respecto de los vencidos le habría impuesto un triunfo a mano armada, se resolvió, como había hecho delante de Puebla, a no dar el asalto sino el día en que no pudiera obrar de otra manera, sin dejarse influir de lo contrario. Bajo la proclama de ya no derramar sangre de manera innecesaria, Díaz emprende la marcha hacia la villa de Guadalupe para amagar la capital. Conforme avanzaban, los imperialistas se replegaban. El general estableció su línea de aproche sobre la Ciudad de México, tomando como base las riberas del río del Consulado, y ocupó el occidente desde el rancho de Santo Tomás hasta Chapultepec. Su cuartel lo estableció en la villa de Guadalupe y a mediados de mayo lo cambia a un lugar más cercano, Tacubaya, en donde permaneció hasta la ocupación de la plaza.
Mandó armar canoas para cerrar la línea en el área que ocupaban las lagunas y estableció un puente flotante desde San Cristóbal hasta el Peñón de los Baños para tener comunicación con los puestos que hostilizaban la plaza por su parte oriental. Aquí también en varias fuentes he encontrado que no solamente mandó a hacer canoas, sino que la misma población, sobre todo los habitantes de Texcoco, venían desde allá para ofrecer sus canoas, ofrecerle lo que tenían en las manos, porque ya estaban hacia los sitiados, es decir, hacia la población que estaba cuidando, era bastante mala, exagerada incluso, y que les exigía demasiado en momentos bastante críticos que estaban viviendo. Escobedo le solicitó a Díaz apoyo, por lo que debía alcanzarlo en sus posiciones alrededor de Querétaro. Este le contesta que le enviará municiones y soldados, pero que no era conveniente dejar la capital. A mí me parecía peligroso abandonar México en el estado de impotencia a que lo iba reduciendo. Me resolví a permanecer y seguir mejorando el sitio, haciéndole al general Escobedo una buena remesa de municiones conducidos por 30 carros. Con el sitio conformado y avanzando a gran velocidad, Díaz recibió la visita de diferentes personajes, con proposiciones tentadoras para facilitar la entrega de la capital, todas ellas rechazadas por el general. El padre Fischer y la princesa de Samsan deseaban entregar la plaza para poder ayudar a la situación del emperador, recién aprendido. Algunos solo pensaron en salvar sus vidas y proporcionarse salvoconductos para marchar al extranjero, como Portilla, ministro de guerra, quien le ofreció entregarle la ciudad si le aseguraba la vida, mientras que el general O'Joran le hizo al mismo tiempo igual propuesta, ofreciéndole además entregarle a Márquez con tal que se le proporcionara pasaporte para el extranjero. Díaz narra: me replicó O'Joran que en efecto la plaza sería mía, pero que los pollos gordos, refiriéndose a Márquez, fue su frase, podían escapárseme, mientras que aceptando lo que me proponía, todos caerían. A lo que Díaz concluye: los traidores son villanos aún entre ellos mismos. El coronel Kevin Hüller, jefe de las fuerzas húngaras y austriacas que defendían la plaza, le ofrece a Díaz no tomar parte en ningún combate que tuviera por objeto defender la ciudad, si le permite partir a Veracruz. Díaz rechaza la propuesta y Kevin Hüller decide encerrarse en Palacio Nacional con la consigna de izar bandera blanca en cualquier combate. La noticia de la toma de Querétaro provocó demostraciones de júbilos entre los sitiadores. Al día siguiente circuló como noticia lo que el 15 era solo una conjetura, porque en las granadas que dirigieron los artilleros sitiadores se encontró un telegrama remitido al general Díaz desde San Juan del Río, dándole parte de la rendición de Querétaro y de la captura de Maximiliano. La primera impresión de esta noticia fue de inexplicable júbilo para los republicanos y de estupor para los partidarios del imperio. Márquez niega rotundamente la noticia, como explica Pruneda. Durante muchos días se negó con insistencia la toma de aquella ciudad y la prisión del emperador. La verdad de esta prisión se presentaba por unos dudosa, por otros increíble. Para algunos la sola duda era ocasión de un reproche y para otros todo era un ardid del Partido Republicano que, vencido por las armas, apelaba a medios de influencia moral. Aquí varias fuentes, mencionan que cuando se da la noticia de que es aprendido Maximiliano, en la Ciudad de México empieza a correr el rumor. Muchos dicen que el rumor lo hace correr Porfirio Díaz, que no es cierto, que Maximiliano está a punto de llegar a defender a la Ciudad de México, tomarla y volver a tomar el gobierno en Palacio Nacional. Otros decían la noticia es evidentemente cierta y esto ya perdió. Porfirio Díaz en sus memorias manifiesta su sorpresa incluso cuando salen los abogados que solicitan Maximiliano y toda la corte, aún así no se creía, la población no estaba segura si era cierta la aprehensión de Maximiliano o no. Algo similar pasa con el fusilamiento, pero es rápido ese tránsito. Para los últimos días del sitio, la situación de los capitalinos era insostenible por falta de víveres, la quiebra de varios negocios por falta de mercancía y la incomunicación, mientras que en Tacubaya, donde estaba Díaz, a media hora de la ciudad, en el cuartel, se vivía la abundancia de productos tal cual mercado, por lo que se convirtió en el asilo de las familias que lograban salir de México. Por las calles corría el rumor de que Leonardo Márquez emprendería la huida. Su intento principal fue por La Piedad, justo donde está Viaducto Insurgentes en la actualidad, en los últimos días. Sin embargo, fue frustrado, mas consiguió escapar. Algunos mencionan que el 20 de junio Márquez, enloquecido de terror, escapó disfrazado de arriero.
Después del fusilamiento de Maximiliano y con la ausencia de Márquez, Ramón Tavera acuerda la rendición de la plaza con Díaz. Esto es con unas horas de diferencia realmente. Una vez firmada la capitulación, se observaron las banderas blancas ondeando la Catedral Metropolitana. José Emilio Pacheco, en su inventario del 27 de octubre de 1980, describe cómo en la entrada de Juárez a la ciudad, Díaz no fue invitado a acompañarlo, lo que representó el distanciamiento entre estos dos personajes. Todo empezó en Tlalnepantla. Fue a recibir a Juárez a Tlalnepantla. Pensó que lo invitaría a subir a su carruaje negro para hacer juntos la entrada triunfal, como era de justicia. Benito Juárez lo saludó con un leve movimiento de cabeza y siguió adelante. Al ver su desconcierto, el vicepresidente Lerdo lo llamó basubando. En Tlalnepantla, a los 36 años, murió el joven Díaz, el inmaculado guerrillero chinaco, y comenzó a nacer don Porfirio. Muchas gracias.